Bueno, pues rematamos la jornada con preguntas que sean poquitas, porque nos estamos pasando de tiempo, unas 4 intervenciones a poder ser, pero dejamos, consta en la pantalla, un email donde podremos resolver todas las dudas que nos planteen. Y muchísimas gracias. Dejo paso al jefe de Relaciones Laborales de la Oficina Territorial de Trabajo, Juan Manuel Fernández de Dios, que será el coordinador, el moderador. Buenas tardes. Gracias, Cruz. Bueno, coincidiremos en que la mayoría de las exposiciones han sido plenamente didácticas y amenas. Ahora es el turno de ustedes, que podrán realizar las preguntas a los diferentes ponentes. Veo que ya han subido al estrado. El modus operandi, pues el clásico. Si tienen alguna pregunta que hacer, levanten la mano y una vez que se les conceda el turno de palabra, el compañero les acercará al micro. Eso sí, les ruego que antes de plantear la pregunta se identifiquen e indiquen a qué ponente desean hacer la pregunta. ¿De acuerdo? Pues comenzamos porque nos apremia un poco el tiempo. Allí hay una persona. Hola, buenos días. Yo soy Esperanza Martínez, técnico de prevención de Prevenges Consultores, un servicio de prevención ajeno, y también soy coordinadora de seguridad y salud en obras de construcción, aparte de ser arquitecto. Mi pregunta un poco va, o la cuestión que os quiero plantear, va dirigida más a la inspección de trabajo. ¿Cómo podemos hacer nosotros como coordinadores tener un control efectivo sobre una obra de construcción cuando lo que nos está pasando es lo siguiente? Yo me encuentro, lo habitual es tener obras con proyecto, obras sin proyecto. En mis obras con proyecto tengo un estudio de seguridad y salud o un estudio básico en base al cual yo exijo la presentación de un plan de seguridad y salud. Que por desgracia, por regla general, ese plan de seguridad y salud a veces está elaborado por un técnico de prevención y otras veces no. Es decir, está elaborado por gente que no tiene ningún conocimiento en materia de prevención de riesgos laborales. Yo tengo que luchar con eso. Y sin embargo, luego me encuentro con obras de construcción sin proyecto, donde les exijo una presentación de una evaluación de riesgos que en aplicación de la normativa vigente tiene que estar elaborada por un técnico de prevención de riesgos laborales. Es decir, tenemos obras con proyectos con un nivel de control X y resulta que obras sin proyecto con un control de prevención 2X. Es decir, estamos siendo más exigentes con las obras de construcción sin proyecto que con las obras de construcción con proyecto. Y al final, y además luego se complica cuando estas, que también nos encontramos con eso, coordinadores de seguridad y salud en obras de construcción, tanto con proyecto como sin proyecto, que no tienen ningún conocimiento en materia de prevención de riesgos laborales simplemente porque son técnicos del área de la construcción. Ingenieros técnicos, arquitectos y arquitectos técnicos, que en algún caso alguno me ha llegado a preguntar a mí que qué es eso del técnico de prevención, que si esa figura existe. Coordinadores de seguridad y salud, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos...? Al final todo esto, ¿qué nos conlleva? Que vamos a las obras y nos encontramos con que hay planes de seguridad que no están como debieran de estar, que no se traslada la información como se debe trasladar al trabajador, estamos trabajando en cubierta y al final el coordinador se encuentra con un maremaje de incongruencias que no sabes ni cómo afrontarlo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo desde la autoridad laboral vamos a poder llegar a controlar esto? Si se ha planteado en algún momento dado, como por ejemplo se hace en Madrid, que los técnicos coordinadores tienen que tener una formación específica en materia de prevención de riesgos laborales y tienen que estar reconocidos por la comunidad autónoma para llevar a cabo esa labor. O por lo menos eso era así antes. Yo no sé si en Castilla y León se ha planteado... Yo eso que me cuentas de Madrid lo desconozco. Y en todo caso sería una cuestión a nivel de comunidad autónoma y no desde luego de inspección de trabajo. Cuando salió la figura de plan de seguridad, el coordinador del decreto de construcción, precisamente, yo llegué a sancionar por que entendía que el plan de seguridad, como dice el artículo 7 del decreto de construcción, es el instrumento básico de evaluación y planificación de riesgos en la obra, debía hacerse por un técnico de prevención. Pero
al poco, y esa sanción me imagino que se confirmaría, por cierto, no lo sé. No lo sé. Fue un tema de un accidente, una zanja, precisamente, me acuerdo, hace tiempo. Pero al poco tiempo se empezaron a sacar instrucciones, nuestra dirección general. En aquella época está, además de su director general, un amigo mío, Adrián, que Luisa lo conoce, y en el sentido contrario, y desde entonces es la que seguimos, en el sentido de que el plan de seguridad no hace falta que sea un técnico, porque es una figura específica que va por sus normas distintas de la evaluación de riesgos. No hace falta que sea un técnico, aunque es recomendable, pero no hace falta que sea un técnico. No es obligatorio que sea un técnico. ¿Qué es lo que pasa? Pues en tu misma pregunta va la solución, lo que pasa que entiendo que puede ser difícil. Y lo que pasa es que en construcción, como compensación, por así decirlo, a que el plan de seguridad no exista obligación de elaborarse por un técnico, está la obligación de que haya una aprobación por el coordinador de seguridad. Entonces es que no hay otra. No hay otra que el coordinador de seguridad no puede aprobar lo que se está aprobando desde hace años. No, es que es eso. Y esto es un tema que a mí me toca mucho porque es mi pelea también desde hace años. Y a veces ya flaqueas también. Quiero decir, si el plan de seguridad fuese realmente un plan de seguridad que no tiene que ser un tocho de 200 páginas, sino simplemente un papelito donde pusiese cómo voy a proteger los puntos básicos que hay en la obra, que básicamente es excavación, básicamente es riesgo por el borde forjado, riesgos a través del forjado y riesgos en cubiertas. Básicamente es eso, y que yo dijese realmente cómo lo voy a proteger. Si eso existiese, pues se solucionarían muchas cosas. Porque si en este país falta algo en las obras y el problema fundamental es planificación preventiva. Se habla mucho de formación y, bueno, yo no sería aquí el que diga que la formación no es importante, pero la formación es la guinda del pastel, nos falta el pastel y ahí está. Pero bueno, la normativa está diseñada, volviendo a lo que tú preguntas, para que el coordinador cumpla con su función y lo haya elaborado quien lo haya elaborado, porque un técnico, también te digo una cosa, un técnico de prevención no te garantiza tampoco hacer un buen plan de seguridad. Entonces, la figura legal prevista para eso es el control del coordinador de seguridad. El problema es que al final, efectivamente, la pelota siempre queda en el tejado del coordinador de seguridad. Y nos encontramos con que pues, siempre va a existir esa incongruencia de que estamos rechazando planes de seguridad y salud elaborados por no se sabe quién, el propio empresario lo firma, y el criterio que siempre te dicen, he recibido un montón de inspecciones de trabajo y eres la primera que me marcas esta exigencia. Quiero decir que no existe una correlación entre las exigencias del coordinador y la propia inspección de trabajo. Es decir, si a mí el propio contratista me está echando en cara, he tenido inspección de trabajo de 15 días y nadie me ha dicho nada de esto, ya no me vienes tú con esta mandanga. Porque esto es la realidad. Vamos a ver. La realidad es la que estoy comentando yo. Que el coordinador, que es la figura jurídica que tiene la obligación de examinar y aprobar el plan, aprueba cosas que no debe aprobar después de haber tenido la obligación de examinarla. La inspección de trabajo no tiene la obligación de hacer un control y una revisión de los planes de seguridad. Entre otras cosas porque la inspección de trabajo dice cómo no se hacen las cosas. Pero cómo se hacen las cosas lo tiene que decir la propia empresa vía planificación preventiva, vía plan de seguridad. Entonces, nosotros no podemos entrar en discutir soluciones técnicas, ni podemos entrar a revisar planes de seguridad y tirarlos en conjunto. Lo que sí que hacemos, y eso lo hacemos todos los días en todas las visitas de inspección, yo lo hago por lo menos, es que si tú ves una situación de riesgo que en ese momento no está contemplada bien en el plan de seguridad, tú requieres que se contemple. Y de ahí vienen muchos requerimientos que hacemos, de anexos, etcétera, etcétera. Pero no nos echéis a nosotros, porque no la tenemos, claramente, la obligación de revisar y examinar el plan de seguridad a priori, que es obligación del coordinador de seguridad. No es descargar la obligación. Y yo, la sanción que más ponemos incluso, la sanción por falta de elaboración o seguimiento del plan de seguridad, eso es una elaboración eso es una sanción que se propone y que se pone en el día a día de la inspección de trabajo.
sea, no es una cuestión de trasladar las obligaciones que legalmente están establecidas por el Real Decreto 1627 al coordinador, trasladarlas a la inspección, sino un poco demandar una unificación de criterios entre todas las partes todas las entidades que formamos parte de la prevención de riesgos laborales, en este caso de una obra de construcción, para que actuemos con un criterio único. Porque si no, nosotros los coordinadores, que somos el último eslabón de la prevención de riesgos laborales en una obra… No, sois el primero, sois el primero. Bueno, pues el primero y el último. Es que por desgracia somos el primero y el último. Al final estamos vendidos porque si vamos con… claro, yo un contratista que me viene diciendo, no, perdona, que es que a mí, ¿dónde pone eso? Además es muy habitual. ¿Dónde pone eso? Dime qué reglamento dice que mi plan de seguridad y salud tenga que estar elaborado por un técnico de prevención. Pues No, eso no, efectivamente eso no. Eso es una cuestión distinta. Claro. Eso nadie lo exige porque, como he dicho antes, Claro. el criterio de la inspección como tal es que no es obligatorio que haya un técnico que lo haga. Simplemente lo que dicen nuestras instrucciones internas, interpretando la normativa, es que el contratista lo tiene que asumir como propio y ya está. Vamos a ver, todos sabemos, yo no sé ahora, tampoco es un tema en el que yo al final pueda llegar a saber mucho. Todos sabemos que a veces es el propio coordinador de seguridad el que cobra, no por aprobarlo, sino por hacer el plan de seguridad. Eso me ha pasado. Probablemente, sí, probablemente. Quien lo haga, que responda. Nosotros no lo hacemos, pero bueno, que pues, básicamente… Aquí no hay atajos, Que lo Es que decir, quiere decir es el coordinador de seguridad tiene que elaborar el plan de seguridad, tiene que revisar el plan de seguridad y tirar abajo los que no pueda. Concluyo, nadie pide, porque además es muy difícil, que en el momento en que tú empiezas la obra tengas todos los riesgos definidos. Pero para eso también hay un procedimiento muy ágil, que es cuando te encuentras con una determinada fase peligrosa que entiendes que no está suficientemente protegida por el plan, mandes a hacer un anexo para que te lo protejan. Eso sí que es el día a día de muchas obras. Bien es cierto que obras grandes de edificación y obra civil, pero bueno, es lo que hay. Sí. Yo más que nada para que un poco ver de qué manera se va, de aquí a futuro, intentar aunar criterios para que no exista esta incongruencia de que… Es que yo no veo la necesidad de aunar criterios. No sé cuál es el criterio divergente que existe. Aquí no hay… Sí, porque yo tengo una obra sin proyecto donde obligo al contratista a elaborar una evaluación bueno, de riesgos… vale, pues eso habrá que solucionarse a nivel legal. Quiero decir, nadie que no sea el Congreso de los Diputados puede aunar un criterio ahí, modificando la norma. No hay otra posibilidad. Bueno, a través de los trabajos, me imagino que a través de los grupos de trabajo de construcción algo se podrá plantear, digo yo. Sí, se podrá plantear, pero bueno, no, ahí ya me pillas en terrenos que yo no conozco, porque no estoy en ninguno de ellos. Perdón. Vamos a seguir con otras preguntas porque si no estamos acaparando el tiempo y el tiempo es muy escaso. ¿Había otra persona por allí? Hola, buenas. Yo soy Raúl Alonso, soy técnico de prevención en una empresa de aquí de la provincia de Valladolid. Yo una consulta muy sencilla, a colación un poco lo que estaba diciendo la que acaba de intervenir. En obras sin proyecto, porque yo sí que difiero un poco, obras con proyecto creo que están las figuras más bien controladas, obras sin proyecto. Se da mucho el caso de que viene una contrata, presenta, pues se le exige un documento de gestión preventiva, una evaluación de riesgos específico, como queramos llamarlo. ¿Ese documento se pueden adherir otras empresas cuando ellos subcontratan empresas? Porque esto es una cosa muy práctica, o sea, que está pasando mucho. Formalmente no, eso no está previsto. La evaluación de riesgos juega con reglas distintas, entonces cada empresa tendrá que aportar su evaluación de riesgos y sus riesgos específicos, punto. Allí hay otra persona que levanta la mano. Hola, buenos días. Me llamo Reyes, trabajo en G&M Prevención como técnico de prevención. Quería hacer una, no sé si observación o consulta. Hablábamos de lo del tema del recurso preventivo en las cubiertas, las cubiertas en general, que tiene que ser nombrado por la contrata principal. Entonces, en el caso de las cubiertas de fibrocemento, cuando se hace una retirada de amianto cemento, pongo un caso práctico, la contrata principal, habitualmente es la que va a poner la cubierta nueva, digamos, y subcontrata a una empresa en condiciones
condiciones, bien, con su RERA, con todo en orden. Y claro, en ese caso, el recurso preventivo, que legalmente efectivamente es exigible que sea la contrata principal, es como que le ponemos en riesgo a ese recurso preventivo, en riesgo de exposición a amianto. No sé si habría una forma de que en ese caso el recurso preventivo pertenezca o se pueda nombrar dentro de los trabajadores de la subcontrata que hace el desamiantado. Yo no puedo salvar las posibles incongruencias que tenga la norma. Entonces, ahora te voy a contestar a eso. Bueno, voy a contestar por el final porque si no igual se me olvida. Vamos a ver, presencia permanente no significa presencia a 2 metros del trabajador y demás, con lo cual, pues obviamente habrá que buscar una forma de vigilancia en que ese recurso preventivo no esté en riesgo. Eso, por supuesto. Incluso, aunque habla con presencia asignada, el tema de permanencia y no permanencia, a lo mejor, no sé, habría que repasar la norma, se puede un poquito determinar cómo flexibilizar. Si es plan de seguridad, por cierto, si es plan de seguridad, es decir, no obra sin proyecto, sino plan de seguridad, una cuestión que no hemos comentado antes, es que el plan de seguridad te debe de decir, primero, qué riesgos son los que tú consideras que debes vigilar por recurso preventivo y luego cómo tienes que hacer esa vigilancia del recurso preventivo. Con lo cual, ahí en el propio plan puedes encontrar la solución, y ya vuelvo más adelante todavía, porque muchas veces también con el recurso preventivo, como he dicho, hay obligaciones de nombrarlo y el que lo nombre tiene que nombrar es el contratista principal. Pero yo tampoco soy especialmente beligerante con la figura del recurso preventivo en el sentido de que haya que nombrarlo en todos los supuestos y demás. O sea, la normativa te permite una cierta... te habla de riesgos especiales, pero bueno, no sé cómo dice exactamente el anexo 2 del Real Decreto 1627, cuando habla de riesgos de caída de altura, dice riesgos especiales de caída de altura que por las circunstancias, no sé qué y no sé cuál... Es decir, cabe la interpretación que una cubierta que ya esté perfectamente protegida no requiera recurso preventivo o no lo requiera en las condiciones que lo requeriría otra. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, que era la primera y demás, evidentemente, regla número 1, el recurso preventivo no puede ponerse en riesgo. Entonces, podrá estar protegido con sus EPIs, como dices tú, pero bueno, vamos a ver, aquí no sé si se me nota que la figura del recurso preventivo es una figura que no me gusta. Y no me gusta porque no la entiendo. O sea, no sé qué sentido tiene poner a un trabajador que sí suele tener formación, pero casi nunca tiene capacidad. Entonces no sé qué sentido tiene poner a una figura que no está dentro del organigrama de responsabilidad de la empresa a vigilar algo que simplemente el organigrama de la empresa debe vigilarlo. No sé qué estaba diciendo. Entonces, bueno, decías todo, entonces, bueno, quiero decir que aquí hay 2 derechos en juego, que es la integridad física del recurso preventivo y la vigilancia del trabajo. Bueno, yo entre esa dicotomía y teniendo en cuenta, vamos a ver, habrá que ir al caso concreto a valorar qué pasa. Ahora bien, yo como inspector, y habrá compañeros que a lo mejor opinen de otra manera y demás, yo como inspector tengo claro por dónde hay que tirar. Es decir, primero asegura, ni siquiera con EPI, o sea, ni siquiera con EPI. Búscate otros medios que no sean con EPI. Y vuelvo a lo de antes, es que está todo enlazado. O sea, si tú has tenido una planificación preventiva buena en la que has definido unos medios de trabajo seguros, con protecciones colectivas, no individuales, pues ya el recurso preventivo te va a hacer poca falta y posiblemente no tengas ni siquiera obligación legal de nombrarlo. Otra cuestión que ya me surge con esto, típico, los recursos preventivos se nombran por todas las empresas para toda la obra. Eso no tiene sentido por lo que ya he explicado. O sea, porque además te pueden poner la sanción de no tener recurso preventivo en cualquier momento. Tú estás haciendo la limpieza del suelo y no tienes recurso preventivo, sanción por no tener la presencia, que tú mismo te has puesto como contratista. No, hay que fijar el recurso preventivo solo para los trabajos que realmente necesitan el recurso preventivo.
A mí sí que me gustaría añadir, porque has comentado los trabajos con fibrocemento, y efectivamente ahí hay una incongruencia, porque el 1627 te dice que el recurso preventivo lo tiene que poner la contratista. Si la herrera trabaja como contratista, tiene sentido, pero si la herrera trabaja como subcontratista, no tiene ningún sentido. Alguien que no conoce los procedimientos de amianto no puede controlar los procedimientos de amianto. No es una cuestión de poner al trabajador en riesgo, es una cuestión de ser lógicos. Se habla ya, en la guía de amianto, se habla ya del supervisor de trabajos con amianto, pero es la figura que hemos entendido siempre como recurso preventivo y entendiéndola como que es una persona que tiene que controlar que el procedimiento de trabajo se aplica correctamente. Eso es lo que necesitamos en las cubiertas de fibrocemento. Me refería sobre todo eso, al caso del fibrocemento. Sí. Bueno, no olvidemos una cosa, que las normas de prevención de riesgos laborales son todas normas de mínimos. Es decir, todas las medidas se pueden mejorar. En este caso es una cuestión incontrovertible, que sí, que admito que es ilógico en ese caso, bueno, pero bueno, siempre tenemos que, si somos contratistas principales, tenemos que cargar, por así decirlo, con el recurso preventivo, sí o no. Lo que nada nos implica, nada nos impide que vía subcontratación, vía plan de seguridad, tú puedas también exigir a empresas subcontratistas que tengan su propio, llámalo como quieras, porque el recurso preventivo a lo mejor legalmente no es, pero que tenga sus propios y específicos medios de supervisión por personal capacitado. Que sería que en estos momentos pues es la solución que a lo mejor puede unir lo que es la lógica que estamos hablando y los mínimos legales que te obligan a tener al contratista como recurso preventivo. Bueno, una última pregunta, por favor. Hola, buenos días. Soy Reyes Cantera, tengo una empresa de impermeabilizaciones y mi pregunta es muy breve. Si utilizamos una máquina elevadora para subir a las cubiertas, ¿por qué no podemos salir de ella? Porque desde la máquina no se puede acceder a los trabajos. La máquina es un medio de subida a la cubierta. ¿Quién responde? La pregunta es muy concisa, pero la respuesta es muy compleja. La máquina está fabricada con una norma. La norma lo que dice es que el trabajador debe estar dentro de la máquina y no cubre los peligros de salida. Por eso digo que es compleja. La norma es al final la que nos dice que el trabajador debe permanecer en la Pero cesta. para subir a la máquina y para salir a cubierta, Claro. Nos atamos a las barandillas de la máquina. Bueno, a las barandillas no, Salimos. exactamente a las barandillas no. Es que Bueno, no tenemos otro sitio. a los puntos de retención de la máquina. Bueno, vale, donde nos podamos atar. Pero una vez que llegamos a la cubierta, que es el medio de subir, que no tenemos otro, porque lamentablemente el 80% de las cubiertas no tienen accesos. Tiene que ser a través de un elevador, porque ni con escaleras. Bueno. Hay muchas naves que están a 10 metros y yo me dedico a impermeabilizar canales y limpiarlas. Si no, desde la máquina no lo puedo hacer. Habrá otras soluciones. Entonces, Pues me las tienen que dar. ¿Sabes cuál es el problema? Que en tu gremio todo el mundo utiliza la plataforma elevadora para salir. Con lo cual tú, si utilizas un sistema adecuado para ello, como es una torre de andamio con escaleras, eres más cara que el resto. Eso ha pasado con las empresas de limpieza y han pasado alrededor de 15 años para que un trabajador de limpieza o una empresa de limpieza diga ese cristal no lo limpio. Y no lo limpian. Entonces, en el momento que la empresa que suba igual que el tema solar, en el momento que alguien suba una cubierta y no acceda a subir con una plataforma elevadora, el cliente tendrá que pagar un andamio o cualquier otro medio que los hay. Pues tenemos otro problema muy grave, que no tenemos quien nos monte andamios homologados. Siento Bueno, decirlo, me llamas por teléfono y te diré a alguien que te lo presta. Las plataformas elevadoras es un sistema que gente en Valladolid hay, entendía que que estaba instala. para eso. Entendía que estaban para eso. yo Gracias. lo que quiero decir es que tiene que quedar claro que al final esa máquina es para trabajar dentro de la máquina, ¿vale? No es un medio de acceso, no está concebido como un medio de acceso. La norma dice que no cubre la salida y además te obliga al fabricante, traslada al fabricante y le dice, tienes que, en tu manual de instrucciones,
tienes que dictaminar, tienes que enunciar que no se puede salir. Y lo que dice muchas veces es, solo se puede acceder a la máquina si está en posición replegada. ¿Qué quiere decir? Que si está en posición elevada no puedo salir a una estructura elevada. Solo una cuestión para evitar litigios. Tú cuando vayas a alquilar una plataforma elevadora, porque esto es cuestión de responsabilidad, Sí. dile al que te lo alquila que te firme un documento como que puede salir. Si te lo firma, deberás asumir la responsabilidad, pero también la tendrá él. No te lo va a firmar. Muy bien, pues aquí damos por finalizado el coloquio. Gracias por su participación, gracias a los ponentes por su estupendo trabajo. Como estupendo ha sido también el trabajo de colaboración y organización que han realizado diferentes personas. Aquí voy a citar a Cruz Fernández, Sonia López, Roberto Tudela, Javier García y Beatriz Osorno, del área de Seguridad y Salud Laboral de la OTT de Valladolid, Flora Alonso, de la Consejería, y los integrantes de la Secretaría Técnica de la Oficina Territorial de Trabajo de Valladolid. Vamos a proceder ahora ya, para finalizar, a la clausura de la jornada, clausura que va a realizar el ilustrísimo señor Director General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, don Fernando de la Parte Alcalde, a quien volvemos a agradecer su asistencia.